Radio Mexicana, nuestras noticias, presenta. La reforma fiscal 2014 generó más daños. El decreto de beneficios para la frontera. La formalidad de las empresas es una tarea pendiente. La economía americana avanza. La proveeduría maquiladora sigue siendo el gran concentración de pendiente poder de mercado en México. La transparencia gubernamental continúa. No es nada personal. Nada personal. Son solo negocios. Solo Negocios Radio, las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. correo@solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com/solonegociosmx. Twitter. @solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a una emisión más de aquí, Solo Negocios. Como todos los martes, le damos la más cordial bienvenida en este espacio. Mi nombre es Emanuel García y bueno, pues ya sabe, como todos los martes, como dice Luis Gutiérrez, al pie del cañón en este caluroso. Así, llueve, truene o relampaguee, ¿no? Muchas gracias por acompañarnos. Pero bueno, aquí Luis Gutiérrez y bueno, pues un servidor que estamos, pues obviamente para las noticias que hay bastantes y no muy buenas en muchos casos, que sí hay notas, particularmente, pues ya sabe, con nuestros vecinos del norte, que siempre tenemos algún tipo de momento. Yo creo que no es nuestro momento ahorita con Estados Unidos, ¿no? En varios aspectos, yo lo que he visto que en algún momento varios festejaban que si les quitaban la visa a algún político, ¿no? Sobre todo los relacionados con Morena, y ahora de repente que le andan quitando la visa a todos, ya hice. No, deja tú, hay una nota que ahorita la voy a comentar, donde se están quejando ya en el Senado empresas del trato que les está dando el SAT. No sé si te habías enterado. Empresas mexicanas. No, empresas norteamericanas con inversiones en México que están, pues, literalmente, obviamente no se utiliza la palabra hostigamiento, pero te la describen, que hay un hostigamiento por parte del SAT en cuanto que le están haciendo revisiones exhaustivas, le están diciendo demás, no permiten réplicas, bueno. Pero el problema, no sería la primera y no serían nada más las empresas americanas, también las mexicanas se avientan ese tipo de situaciones. Nada más que hubo un reclamo formal hacia el Senado y son empresas como American Express, Visa, Federal Express, Walmart, que se están quejando. Entonces, en un momento donde están las negociaciones, pues no es... Bueno, seguro tiene que ver con la forma como, ya ves que las empresas que son multinacionales tienen prácticas para buscar en dónde pagan menos impuestos, claro. Esta lógica de los precios de transferencia, todo esto, no sé si tenga que ver con eso, que los quieran como... Están diciendo... pues disciplinar un poco dentro de... Sí, no, le están diciendo que están exagerados, que hay una persecución por parte del SAT, y entonces, pues ahí está ahorita la nota. El problema es que, fíjate, es un grupo de cerca de 300 empresas multinacionales de Estados Unidos agrupadas en el National Foreign Trade Council, denunció formalmente ante el Comité de Finanzas del Senado de Estados Unidos la fiscalización agresiva y un supuesto acoso fiscal por parte del SAT en México. ¿Cuáles son las empresas? Para que te des una idea. Pues ya te dije, Amazon, Walmart, FedEx, Visa, Ford, Coca-Cola. El asunto es que, bueno, yo no sé quién tenga la razón, puede ser que tenga la razón el SAT, puede ser que tenga la razón las empresas, pero no es buen momento para la queja. Bueno, a ver, pero vamos a decir, ¿de qué se pueden quejar? Así como se dice en torno a lo de las visas, bueno, pues es el gobierno de Estados Unidos, es su país, ellos definen sus reglas y los criterios para dar visa o quitar visa, ¿no? Y así nuestro gobierno y así el SAT, como gobierno mexicano, definen los criterios y definen las condiciones y además todo está legalmente establecido para cobrar impuestos. Entonces ahí no le veo el problema. Te voy a decir cuáles son los principales motivos de la queja. Son acusaciones de revisiones fiscales severas y dudosas a grandes contribuyentes. Yo sentiría que una especie como de acoso, a lo mejor, si quieren, no utilizan nunca la palabra, pero bueno, o de hostigamiento, ¿no? Así vamos a ponerle. Hay negación también de deducciones, reclamos por la negativa retroactiva de deducciones legítimas de impuestos, como IVA y el SAT, y el ISR. Yo también me quejo de eso con el SAT. No legítimos, pero sí legales. Sí, yo también puedo decir lo mismo. O sea, yo me quejo, de repente no me acepta deducciones, pero a mí no me escucha, o sea, no hay manera que lo tenga. Pero además también
argumentan que falta certeza jurídica, sobre todo en prácticas, que están, pues, de alguna manera desincentivando la inversión extranjera y la creación de empleos en México. Mí me llama la atención que haya una pues, o una acusación o una serie de elementos que cuestionan al SAT, porque después de todo podemos pensar lo que sea el SAT, que pues si es de repente un poco a nadie le firme, gusta, a nadie le gusta, pero es una institución que normalmente es muy seria, ¿no? Yo pensaría que sí, o sea, digo la verdad, o sea, es decir, sí, no... o sea, no, sí, exactamente, son las que menos le vas a estar encontrando escándalos, los que no Sí, se preocupan ellos de jalar el dinero, ya estuviera que ellos mismos de Falco, aunque te diré, porque a lo mejor estamos en el umbral de uno de los escándalos más grandes precisamente con Hacienda, que es el huachicol fiscal. O sea, al final del día, yo no creo que nada más la Armada o Bueno, pero Hacienda no, bueno, podría, no sé si tendría que ahí tener algún cómplice o lo que pasa es que sea, vinculan pero Andy la cuestión es con las personas de Hacienda. Ok. Entonces por ahí está, digo, yo no sé si hay anexos, todavía nada, pero sí, ahorita es una especulación, claro, pero sí tendría lógica, porque ¿cómo puedes tú? Sí sabes que el huachicol fiscal está considerado el fraude más grande de Latinoamérica. O sea, Odebrecht es una cosa de niños. Y Odebrecht es una cosa de niños. Que estamos hablando de... No, pero en Odebrecht eran ¿qué eran? Eran era una... pues, como pagos mordidas, por decir, sobornos para agarrar obras. Obras y estas cosas. Bueno, pues el monto de Odebrecht está muy por debajo. Acá no se robaban estrictamente nada, sino más bien dejaban de pagar, ¿verdad? Exactamente, sí, pero el golpe fue al fisco al final. El golpe, evidentemente el golpe es al fisco y por lo tanto al país. Al país, sí, o sea, no es que se robaran, o sea, pasaban cargamentos, vamos a decir, con, no sé, X cantidad de combustible. Y lo que entiendo es que o los facturaban, los subvaloraban, o sencillamente cambiaban el tipo de mercancía que supuestamente entonces, tenían. Ahí había colusión, obviamente, de quien recibía las cargas, pero también de Hacienda. Es muy difícil que entren buques gigantes por aduanas mexicanas y que funcionarios de alto nivel, no estoy hablando de que si un secretario, que es nada más que funcionarios de alto nivel, no lo supieran, francamente. Sí, o sea, no nada más ya ves que le echaron la culpa a la Marina. Como era muy difícil que, ¿cómo se llama el senador López? ¿Qué? ¿Cuál? El de Tabasco, el senador. Adán, Marco Adán. ¿Cómo? Marco Adán López, el senador, ¿no? Sí. Pues sí, también es muy difícil que no supiera lo de la barredora, así como es increíblemente difícil entender que Calderón no supiera lo de, ¿cómo se llama este señor? Lo de García Luna. Lo de García Luna. No, esas cosas son muy difíciles. Es el presidente, no hay manera. ¿Sí me explico? Sí, o sea, yo también coincido contigo, o sea, es que el nivel de corrupción que tenemos aquí no es corrupción, es corrupción institucionalizada, porque de otra manera no funcionaría igual. El ejemplo más claro, y a lo mejor si quieres vamos a lo más bajito, el Mocho Orejas. El Mocho Orejas como secuestrador era imposible que funcionara si no tuviera la conexión con el gobierno. Y entonces ahí ves... Bueno, cuando hablas del gobierno uno puede pensar desde el presidente hasta acá, bueno, con sectores, sobre todo policíacos, ¿no? Sí, particularmente policíacos. Pero eso es lo que voy. Obviamente forman parte del gobierno, pero no es en general el gobierno. Me voy a un esquema chico, sí, porque por ejemplo le decían que Sheinbaum está coludida con los narcos. No, a ver, yo no creo que llegue a ese nivel. No, eso es propaganda política de la más de la más placera que existe. Pero yo sí creo que hay elementos que sí están coludidos, no la cabeza tal vez, pero eso ha sido seguro. Y ha sido siempre y sigue siendo, no tenemos que cerrar los ojos ante eso. Sí, es importante eso porque al final del día queremos acabar con la corrupción, bueno, pues es que tenemos que limpiar a muchos funcionarios, porque parece ser que aquí el dinero pues opera pues en contra de nosotros, ¿no? Yo pensaba que cuando se abrió este organismo que era como en donde estaba Nieto, que era una especie de... sí, yo también le tenía mucha esperanza. Inteligencia fiscal, ¿o cómo era? De inteligencia financiera. Financiera, sí. Porque ahí es donde está gran parte de la posibilidad de persecución. Como y el Watergate, ¿no? Sí, o sea, ahí están, es decir, porque nadie está coludido si no hay dinero de por medio. Sí, claro, sí. Entonces, yo me imaginaba que iba a ser más firme eso, ¿no? Para
estar encontrando rápidamente lazos. Sí, pero lo financieros. cambiaron por Gómez, ¿no? Gómez, el que está ahorita al frente, y como que es más... Él ya no está al frente. Ya no, aquí quedó... No, acuérdate que quedó en lo de la que lo movieron ahora fallida para lo de la reforma electoral. Sí, es cierto, para lo de la reforma electoral. Fíjate, yo me había quedado con la idea, pero también ya estaban dando de muertito ese señor. A mí Gómez nunca no. entendí por qué lo pusieron ahí. Sí, no, la verdad es que no. El que Yo estaba tampoco antes entendí, sí pero estaba, a mí hasta me daba miedo. O sea, yo Nieto decía, a mí me parecía Nieto que sí. podía... Sí jalaba la hebra y la Bueno, jalaba y fuerte. encontró una serie de elementos en políticos, nada más que casualmente Sí. del PRI. Sí, no, digo, al final es que también, digo, hacen su trabajo ellos, pero hasta cierto punto van a llegar donde alguien les va a Tienen los detener. brazos Sí, alguien los va a atados, detener. ¿no? Si sabes Atados, que sí. ya no investigues, hasta aquí está bien. Muchas gracias. Como también recuerdas en el caso de Peña Nieto, que mandó pues nombró como un fiscal o una persona encargada para que lo investigara a él, ¿no? Una cosa de chiste, ¿no? O sea, no puede ser que, ni modo que tú le das la toma de protestas y ahora sí investígame con la unidad, regresa. No, pues lo que pasó recientemente aquí en Chihuahua, también nombras a una fiscal para que investigue tu propio caso, ¿no? Sí. Sí, eso es algo que debemos, yo creo, que tener claros. O sea, queremos ser serios y necesitamos instituciones serias. Punto. O sea, queremos acabar con la corrupción. Un país de derecho, ¿no? Claro, y de sí, reglas claras sí, y de sí, respeto sí. a las reglas, ¿no? Sí, al final Nunca del día, vas a evitar la corrupción, incluso en los países que están catalogados como los menos, en donde existe y hay percepción y existe la menos corrupción comparativamente con todos los países, aún ahí hay corrupción, o sea, se pueden presentar casos, colusión, particularmente entre empresa y gente del gobierno, normal. Hay que recordar que la corrupción es de dos. sí, es que ese es el punto. La corrupción es dos. Y, Sí, se y necesitan no dos hay para sector aplaudir. público corrupto sin sector privado corrupto. Y al revés, no hay sector privado corrupto Nada sin más sector que público este corrupto. asunto es que normalmente cuando platicamos eso de la corrupción se piensan esas dos partes, el privado y el público. Pero ya cuando es institucionalizado, estamos hablando de muchos afuera y muchos adentro. Claro, no, ya estamos hablando de que hay ya una red. Una red que además, completa si que- alguien se saliera, lo sustituyen. O sea, no van a permitir que el negocio se acabe. Y ahí está el huachicol fiscal, de Hay veras. intereses económicos grandísimos de por medio, ¿no? Claro, sí, y entonces ese es un problema que además a mí me llama la atención, que no le están dando la seriedad en el gobierno. Yo digo que no le están dando la seriedad, porque al señalar a Rufo, pues dicen, ya encontré la Pero cabeza. no iban a extraditar al comandante, a lo mejor te lo a encuentras. la persona esta que estaba en al Buenos almirante, Aires. Sí, a lo mejor te lo encuentras. Bueno, de regreso. pero está encerrado, ¿no? Tengo entendido que ya va la extradición, ya procedió, ya. Pero en este momento está ya. Sí, está detenido, vamos. Sí, no. O sea, no me lo voy a encontrar, Sí. de modo que me lleven al... O sea, a lo mejor en el mismo avión, no sé, tiene que viajar de alguna forma, ¿no? Pero sí, o sea, le echan la culpa al almirante y pues el almirante que tiene que ver, o sea, es la cabeza, yo creo, de los demás. No hay solo una persona en Sí, esto, es definitivo. Y seguramente es el que menos No tiene. hagamos lo mismo que hacían en otras etapas, otros periodos de gobierno, en donde solo encontraban un culpable de algo que sabíamos que era toda Sí, una red, ¿no? El caso Colosio. Bueno, el caso Por Colosio, ejemplo, claro. Por ejemplo, Bueno, ¿no? ese sí ya fuera otro tipo de crimen, de delito, pero al final es pero porque en efecto, no así fue. creemos en las instituciones. O sea, al final todo redunda en eso. No creemos en las instituciones porque además de que nos cuentan cuentos, los cuentan mal. Y entonces, pues, ¿cómo les crees? Pero bueno, esas son las noticias ahorita que bueno, ese es nuestro Parte del no monólogo, desahogo, nuestro ¿no? diálogo inicial, ¿no? Como sí, todo programa. el asunto es que cae en mal momento todo esto que está ocurriendo, porque pues están las negociaciones del Temec, pero ahorita te lo cuento a detalle porque ya Arturo nos está mandando a corte, ¿no? Vamos a un corte y regresamos. Regresamos, no se vaya. Continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio. Amistad, Información. crecimiento, Contribuir. construir en México.
Es compartir con grandes personas que queremos cambiar México. Es la oportunidad de comunicar información que nos permita tomar decisiones para un mejor México. Para mí es crecimiento porque a través de aportar a los demás crecemos como personas y como profesionales. El IMEF es contribuir a los demás, la oportunidad de crear valor. Desde el IMEF podemos proporcionar datos, información financiera que nos ayude a construir un mejor país. Te invitamos a que seas parte de este gran proyecto. Somos el instituto de más alto nivel de las finanzas en México. Somos IMEF. Continuamos en Solo Negocios Radio. Bien, regresamos aquí a Solo Negocios y bueno, veíamos esa parte, ¿no? De que exactamente las relaciones México-Estados Unidos no están en su mejor momento. No están en su mejor momento y francamente tengo que decirlo así, no por México. O sea, es decir, bueno, evidentemente en México han pasado cosas, son situaciones muy complicadas desde hace tiempo y todavía hoy, eso no se tiene que esconder. Y sin embargo, hay una observación constante de la situación mexicana, y mira, te lo voy a decir así, de la política mexicana. Yo creo que los Estados Unidos están, así como han logrado entre intervenir y posibilitar el acceso al poder, es decir, en las últimas elecciones a distintos gobiernos que simpatizan con ellos, o en su caso hacerlo reelegir, como el caso de El Salvador, van por Brasil y van por México, Claro. No, esa es otra cosa. O sea, están utilizando parte de su estrategia y utilizan y claro, gente que tenga tanto pasado como situaciones así sospechosas, pues francamente hay en todos los partidos, como para que de repente sea solo uno u otro focalizado. Pero es una estrategia, es una estrategia. Pero también hay que entender aquí algo. Yo la verdad es así como que me doy de todo, pues yo digo, es una cuestión personal, lo que yo veo. Yo he sentido que realmente la ideología debería sobrarle a un gobierno. O sea, a lo mejor te la compro para un partido porque anda vendiendo, haciendo promoción, como que su eslogan y lo que tú quieras. Pero ya cuando tiene etiqueta, eso de que izquierda y derecha, y que te lo tomes a serio, de que es decir, si tú eres de izquierda, yo no le puedo hablar porque a lo mejor alguien que es de derecha, o alguien que es que alguien de izquierda no le puede hablar a alguien que es de derecha, ¿sí? Porque es un gobierno, o sea, al final del día. Y entonces, ¿qué está ocurriendo ahora? Toda esta historia y narrativa que se han creado los gobernantes está aislando a México. Está aislando a México si en estas elecciones no ganara Lula. Pareciera ser que sí va a ganar Lula, que no está tan complicado para Lula, pero si se llega a aislar, Sheinbaum la va a tener muy difícil, complicada. Es muy complicado. El gobierno de Estados Unidos realmente está encima de estos dos países, Brasil y México, pues además que son las economías más grandes de Latinoamérica. Exacto, por una cuestión de izquierda. Y nada más porque, o sea, finalmente no les hacen daño. No, al final, digo, es más una cuestión ideológica de todo el conjunto de funcionarios alrededor de Trump, tanto él como es como que si le llaman dijera, halcones y todo eso que están... Es como alguien me dijera, yo soy Acuario, yo soy Cáncer, ok, entonces no nos podemos llevar bien, ¿ok? O sea, es decir, no es relevante, o sea, yo a lo que siento que eso. Sin embargo, sobre todo a la gente de Morena, parece que la ideología es la parte central de su pues no sé, de todo su actuar y de todo su pensar. Entonces, yo sí veo eso algo peligroso porque al final, o teniéndolo de esta forma, Trump había reconocido que tenía buena amistad con Sheinbaum, más allá de sus ideas, que es lo que deben de llegar a acuerdos. Bueno, pero a mí se me hace que son parte de los discursos estos veleidosos, como sea, ¿no? Le caía bien de repente, así como digo una cosa, así digo otra. No, yo creo que es firme la decisión del gobierno de Estados Unidos, sobre todo a partir de su ala más dura, por decir así, la intervención en elecciones como la de Brasil y como la de México, y que esto que estamos viendo en México es solo una parte de lo que viene, y en Brasil igual es parte de ello, pero ahorita Brasil ya se está blindando. Lula tiene una relativa buena imagen,
Luego esto que acaba de pasar, que descubrieron petróleo y... No, yo creo que no tiene problemas Lula para ganar, y ojalá sea así, o sea, porque si no... Los contrapesos son buenos. Estados Unidos no va a dejar de tener la influencia que tiene nada más porque gane otra vez Lula. Es que no lo entienden. No, sí entiendo esa parte, pero a lo que voy es que si pierde, vamos a decir también ese apoyo, en la mayoría de los organismos internacionales va a tener primero un problema. Le van a estar señalando a México el narcotráfico y se lo van a estar satanizando. ¿Quiénes son sus actuales aliados, por así decirlo? Si quitáramos a Brasil, pues te quedaría Nicaragua. No, Nicaragua es impresentable. Cuba, otro caso yo no sé quién a mí me podrán decir lo que sea, pero quien defienda en estos momentos al gobierno nicaragüense, discúlpenme. Sí, o sea, no sabe lo que está pasando ahí. No. Entonces, todos los demás gobiernos, incluso Centroamérica, la mayoría, exceptuando Nicaragua, pues te está dejando fuera, y eso es un problema. Por eso, para México, así yo viendo en términos más de geopolítica, bueno, es parte de la geopolítica, pero también de una cuestión de sobrevivencia y de cierta estabilidad, pues el triunfo de Lula es necesario. Te voy a dar ahorita, ahorita más que nada. Es más. ¿Cuándo es la elección de Brasil? Es en este año, ¿no? Sí, es este año. Bueno, pero en este año también son las elecciones intermedias en Estados Unidos. También, ¿no? Y la popularidad de Trump está, pero por los suelos. Y luego que ahora dentro del Partido Demócrata han surgido, así como antes 2-3 figuras, ahora está un poco más, vamos a decir... También Argentina más lleno de demócratas que se dicen socialistas democráticos. Claro, también viene Argentina, que el año que entra viene la reelección, que Milei también se ve complicada que la vaya a ganar, pero tampoco se ve que... Yo no creo mucho, al final de cuentas terminan otra vez votando por él por alguna razón. Aquel no va a usar una motosierra, ahora va a usar un tractor, no sé. Está muy complicada la situación. Bueno, yo francamente sí espero que no gane, porque, yo... No, es que mira, antes, a mí, honestamente, cuando ganó Milei, me dio gracia, pues, mira, qué chistoso, tal. Pero ya cuando empiezas a ver este tipo, ahora sí, que diferentes circos, o vamos a decir, un circo más grande, pero con diferentes payasos, o sea, ya empiezas tú a preocuparte. Es que, además, es muy clara la actitud de varios de estos gobiernos en su acercamiento al capital, y no porque el capital, vamos a decir, en sí mismo sea malo, sino porque hay una colusión, y el problema es ese, es un gran problema, la colusión entre el capital privado y los gobiernos, y en donde generan modelos de concentración. Ve la nota que salió ayer o hoy, ayer empezó de los integrantes del gabinete de Trump, ¿sí? En donde no sé cuántos de ellos, mínimo medio centenar, son funcionarios cuya riqueza particular supera los $100 millones individualmente. Y que además no son de simpatía de nadie de los que están ahí. Eso es otra cosa. Entonces dices, bueno, tu gobierno es un gobierno de ricos, y no es por poner una barrera, sino que los intereses de esta gente son uno, o sea, se debe entender. Claro, no están ahí por hermanitas de la caridad, o sea, no están invirtiendo por su tiempo en la comunidad. Porque también, fíjate, aquí me recuerda algo muy curioso. Uno de los dichos de Trump, ahorita que están con lo de las visas, que cuando saca este decreto diciendo lo de las visas, que no, para evitar sobre todo el turismo, no de maternidad que decía, el argumento es que la ciudadanía no se puede obtener así, porque no es un negocio, pero él crea una visa para millonarios, donde sí la que vendían en 5 millones. Sí, exactamente, pero la dorada, ¿no? Entonces tú sí puedes tenerla, 5 millones sí es válido, pero lo demás no, o sea, no puede ser. Entonces estamos hablando más bien Pero además ellos interponen una forma de pensar, porque legalmente la situación es otra. Claro, sí, porque oye, ¿cómo va a ser retroactivo, no? O sea, siendo así, hasta le puedes estar optando por quitar la ciudadanía a Obama. ¿Por qué? Porque es que nació, no sé, o sus abuelos, o lo que sea. Pues no, es ridículo. Es ridículo. Claro, yo creo que eso va a terminar revirtiéndose, pero va a llevar tiempo, Sí, es ridículo. Alguien me comentó dentro de las cuestiones, y también lo leí de abogados que son especialistas, que en efecto eso puede revertirse, sin embargo,
va a llevar tiempo y puede durar todo el periodo de Trump, porque lo más porque es un seguro decreto que se vaya Trump y listo. Entonces es un problema ahí que se van a tener. Ahora, sería interesante, y a lo mejor para el siguiente programa podemos traer la información, cuánto están bajando las ventas en El Paso por esta situación, porque realmente sí les está pegando. Oye, pero el golpe incluso a expectativas, ¿no? Obviamente aquí en Juárez, por ser frontera, yo puedo decirlo así, es como una clase media alta que tenía la costumbre de que los hijos nacieran allá en El Paso, en alguna parte de Estados Unidos, y yo no lo cuestiono. Bueno, todo el mundo piensa que es lo mejor para mi familia, que es lo mejor para mis hijos, yo no lo cuestiono, pero también gente que no es de clase media alta, sino un poco más de bajos recursos, también varios nacían allá. No, claro, no, bastaba ver el puente. Lo que no ocurre en la ciudad de Chihuahua. En la ciudad de Chihuahua se venía la gente de clase media alta a que nazcan aquí. Era ahora ya no vamos a ver filas grandes, por lo menos en unos próximos meses, sí, pero es que de la gente de Chihuahua. Vas a ver que mucha gente no quiere. Pero bueno, ojalá se solucione. Sí, yo espero. Para todos lo mejor, porque en realidad no es justo, en realidad no. Pero ni les conviene sentido. a ninguna de las dos partes. O sea, la verdad es que no conviene. O sea, al final le conviene al Paso. Y luego todos los rumores que surgen, que si ahora los residentes, que por qué pidieron residencia si no van a vivir si allá. no van a vivir, si o están viviendo. Yo digo, bueno, hay razón en la argumentación, pero llévenlo a una cuestión legal, y legalmente, ¿sí me explico? Sí. Si esa es tu posición, llévala a las leyes. Que es el mismo caso de la porque migración. Porque ya en los congresos muy probablemente lo pierdas. Sí, o sea, es el mismo caso de la migración. O sea, la migración le echan la culpa al inmigrante que va a Estados Unidos, pero no a la reforma laboral que permita que, o los que ya están, ya los legalices, y ya no contrates gente que no tiene papeles. Pero no le entran a la reforma laboral allá en Estados Unidos, mejor castigan al migrante. Sí, porque quien toma la decisión, o quienes toman la decisión de, no sé, como matrimonio o como familia, o de que nazcan los hijos allá, o esta cuestión de la residencia, viven aquí y trabajan allá, lo que sea, pues es que las leyes lo permiten. Claro. O sea, no están violando ninguna ley. Aunque se decía que el argumento fundamental hacia esta cuestión del turismo de maternidad, era que el principio era que habían mentido en la entrada a los Estados Unidos, no habían dicho voy a... no, claro, digo, sí pueden tener a lo mejor los argumentos, sí pero que eso tenga retroactividad es muy cuestionable. Pero sí, exactamente, la retroactividad es lo primero, ¿no? Que te dicen, oiga, es que usted allá por 1965, no, espérame, ¿no? No, así lo están haciendo, ¿eh? Sí, no lo dudo que lo estén así, pero no es lo correcto. ¿Por qué? Porque, oiga, en ese momento no era ilegal. Te tienen ahí en el registro, y los registros de entrada y salida, seguramente ya aplicaron algoritmos, usted nada más entras con tu visa y te, usted traía. Pues ya sé que le voy a quitar su visa. Más, usted tenía otra esposa. Todos los trapitos al sol. Pero bueno, oye, aquí te tengo, vámonos un corte rápidamente, te tengo ahorita la lista aquí de los fraudes top para que veas. Entonces, vámonos a un comercial y regresamos. Regresamos, no se vaya. Continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio. Continuamos en Solo Negocios Radio.
Bien, regresamos aquí a Solo Negocios. Y bueno, Luis, te decía antes del corte, aquí tengo la lista del top 10, ahora sí, no estamos orgullosos de estos, de los fraudes más grandes a nivel latinoamericano, o desfalcos, vamos a decir, en la región con un mayor fraude en América Latina, ¿no? Y ahí te va. ¿Quieres que empecemos de arriba para abajo o de abajo hacia arriba? A ver, pues. Para ponerle... Así como en los TikToks o algo así que te voy a decir lo que va a hacer y espérese hasta el final. Okay, para que se esperen al final. Ok, te voy a decir, en el 10º lugar está el caso Adelag, que ocurrió en Panamá, donde más o menos hicieron un desfalco de 120 millones de dólares. Todas las cifras que voy a dar en Panamá. Pero eso tiene que ver por Panamá hay cierta facilidad de... Te voy a explicar aquí. Un conglomerado comercial alteró sistemáticamente sus estados financieros para ocultar pérdidas masivas y así obviamente seguir emitiendo bonos comerciales en la bolsa local. Mintió ante la bolsa. Mintió ante la bolsa, estafando obviamente ahí bancos y fondos. Obviamente compraban las acciones, las compraban a precio seguramente elevado, eran bonos basura, y se fueron, ¿no? Se les fueron con 120 millones de dólares. Ok, luego en el lugar 9 está el fraude de Publifast, esto fue en Ecuador. El monto estimado que estuvo es de 30 millones, nada más que aquí te lo están calculando a diferencia de los 120, porque fue una estafa piramidal digital. O sea, estamos hablando ya de tiempos modernos, en la que cobraran a los usuarios por afiliarse, realizar supuestas publicaciones publicitarias en redes sociales bajo promesas obviamente de rentabilidades altas, ¿no? Ya te sabes el mismo esquema, nada más que ahora por internet, ¿no? Ahora, el 8, el caso de Fondo de Pensiones del Ejército de ISPOL, también en Ecuador, lo que se llevaron fueron 900 millones de dólares. En este caso, las operaciones financieras fueron irregulares, contratos de inversiones falsos, recompras de bonos de Estado y al final licuaron todos los fondos de retiro de la Policía Nacional. Para que hagas eso, se necesita primero estar formado en finanzas, ¿no? No, claro, sí. Así, y segundo, obviamente, corromper. Claro, pero fíjate, a varias. A lo que voy, para que veas la complejidad. Necesitas gente preparada. Esto no te lo hizo un tipo que vio la oportunidad para robar. Lo tuvieron también que planear, planificar. Que conocía la información. Claro, y se llevaron el fondo de pensiones del Ejército, de la Policía Nacional Ecuatoriana. Se quedaron sin su pensión. Llegaron. Oye, pero me has comentado de puros países, todavía países latinoamericanos. Todos los mayores fraudes son ahí, ¿no? ¿verdad? No. Localicé lo de América Latina. Es la cancha vamos a hablar de los mayores fraudes en América Latina. Bien. Sí, es en la cancha en que jugamos. Seguramente Estados Unidos va a tener criptomonedas. También además institucionalizada esa transferencia que hubo de fondos a las empresas quebradas en Estados Unidos cuando... Bueno, pero ese no fue fraude necesariamente. No, aquí no entra... quiero decir la palabra. Transferencia tramposa. Porque si te digo la palabra te alteras. A ver. Fobaproa, ¿no? Así de En el número 7, estafa de AC Inversiones en Chile, para que veas que también Chile tiene sus quereres. Aquí fueron más o menos una afectación de 5,000 personas, también una estafa piramidal, clásica Ponzi. Bueno, no son tantos para hacer un gran fraude, ¿no? No, pero fueron más o menos por el orden de los 950 millones de dólares. Más o menos, ¿qué te pedían, no? No, pues era clásica, es lo que más nos calculan que estuvo, o sea, sí estuvo fuerte. El caso Cabal, estafa de Natalia Campañón, también en Chile, pero aquí fue un monto menor en el 6º, pero por el escándalo es de 130 millones de dólares, tuvo un impacto global y multas de asociadas que estuvieron ahí. Ahí utilizaron información privilegiada y tráfico de influencias para la compra y reventa express de terrenos agrícolas, con millonarias ganancias, ¿no? Obviamente volvemos a lo mismo, información privilegiada, gente también que estaba en puestos clave, se coludieron y pues se llevaron una muy buena tajada. Ya entramos aquí en el terreno de las grandes ligas a partir del quinto. De las grandes, este sí es pro, ¿sí? Y aquí, yo no sé si orgullosamente, México tiene dos casos. Vamos a ver los 5 y... Ahí van, tú me dices, fraude Segalmex. Que claro, ese sí ocurrió también en el periodo de ¿Y Obrador. hubo finalmente detenidos por eso? ¿Qué va a haber? Si ahorita lo que nos preocupa es la visa de Andy, o sea, estamos en eso. Pero de Segalmex no hubo detenidos. Pues sé que tenían ahí algunos, pero yo honestamente no creo en el sistema. Yo pienso que los detenidos
son los que estaban abajo de la pirámide, hasta abajo en la mera base. ¿Y de cuánto es el fraude? Porque yo sé que era bastante. 460 millones de dólares. Aquí en este caso desvío y malversación de fondos de seguridad alimentaria mexicana mediante la compra de productos fantasmas, carne, leche e inversiones ilícitas. O sea, compraban, cosas supuestamente, que no alguien facturaba y nunca hubo nunca existió el bien material. ¿Te acuerdas que Raúl Salinas, te iba a decir, le achacaban, yo no digo que no le achacaban, la leche esta que compró radioactiva, que es una leche que brillaba de noche? Bueno, es que todo CONASUPO y todas estas áreas de alimentos, de transferencia de alimentos, estas cosas, sí, ha sido siempre un nido de fraudes y trampas. Sí, claro, porque al final del día, y fíjate, le pegan obviamente a los más pobres, a los que nunca van a quejarse y los que no van a decir. ¿Cuánta gente envenenaron con esa leche? O sea, al final del día muchos, que yo creo que... Sí, la gente que no tenía voz, pues, ¿o no? Sí, claro, o sea, que cuando se dieran cuenta del problema, el que realizó todos los desvíos ya no está, ya se fue, y simplemente te deja el problema a la sociedad, que una sociedad que tal vez ni siquiera volteen a ver a los afectados, ¿no? Que es el caso de fraude de Segalmex, que supuestamente era para la seguridad alimentaria, y pues bueno, ahí se va. Pero también ese es un tema que Obrador evita a toda costa, y también la gente que sigue es muy, muy fervientemente Obrador. Eso es lo que llama mucho la atención, cómo hay que aceptar, independientemente de los principios que estés enarbolando y que es parte de tu acción de gobierno y de tu propaganda, que no aceptes que haya corrupción. Sí la hay, porque es parte del quehacer del gobierno mexicano. Tiene tantas redes y tantas cosas y todas no somos capaces de tenerlo, y es una mentira que se vaya a borrar eso de la noche a la mañana. No es malo que ocurra, o sea, digo, no estoy diciendo que ocurra. Sí es malo, pero no es una tragedia para la empresa. Tragedia para la empresa ocultarlo. Simple y sencillamente, hoy ocurrió, manzanas podridas te vas a encontrar en todos lados. Sí, ¿no? Y hay que dar lecciones. Entonces tienes que agarrar esa Las lecciones son, cometiste un fraude, a la castígalo cárcel, y se va. Y regresa el dinero en la medida que se pueda. Y se acabó. Y sí, aceptamos que hubo corrupción, pero también... Entonces no es malo aceptar que tienes ahí problemas. O sea, es a lo que voy. Obviamente sí son cosas que no tienen que ocurrir. Pero ocurren y normalmente lo que quieren es tapar, porque pues yo soy bueno, tengo el halo arriba y las alitas, y obviamente eso no es cierto. Entonces, pues pon simplemente control, por algo están los controles, por algo están los pesos y balances. Bueno, lo de Segalmex, aunque no es el monto de que me has dicho de otros países, de casi 900 millones de dólares, ¿no? No, este es 460, 9.500 millones de pesos fueron, más o menos, para que te des una idea. Sí, yo sabía que era un fraude como de 10,000 millones de pesos. 9.500 millones de pesos, fueron más o menos 460 millones, por el escándalo y por el monto que fue, ¿no? El cuarto lugar, caso Interbolsa, Colombia, esto ocurrió en Colombia, fue un monto de 600 millones de dólares, y aquí en este caso fue en la bolsa, el mayor comisionista de bolsa, fíjate, el mayor comisionista de bolsa. A mí se me hace tan raro que, bueno, pues es que son bolsas menos reguladas, pero es que las bolsas están increíblemente reguladas. No, sí, pero es que aquí en este caso colapsó porque realizó operaciones no autorizadas, manipulando acciones de textileras. O sea, mintió otra vez, o sea, metió documentos falsos y... Eso. Siento que es un caso como... Claro, se iban a dar cuenta en otro momento, pero mientras... Siento que es un caso como el de Enron. O sea, es decir, soy una empresa sólida, tengo dinero, siempre he estado así, y de repente empiezo a ver que pues mis números no son como tal, y los maquillo. Los maquillas, Los maquillo chiquito, y luego un poquito más grande, y te van creciendo. Mantienes las acciones a un precio, luego las vas vendiendo, claro, ya cuando bajen tú ya vendiste. Como sea, ya recompro, y bueno, ya ahí puedo más o menos llevármela. Pero eso es lo que está muy regulado, ¿eh? Claro, el enano crece, el problema ya es... no lo puedes tapar, y bueno, pues ocurre. Bueno, eso fue en Colombia. Entramos en los primeros 3 lugares. Es el desfalco de PDVSA en Venezuela y criptoasignaciones. Aquí ya entramos grandes ligas, 3,000 a 5,000 millones de dólares. Solo en la trama reciente del 2023. Eso es lo que tienen registrado los medios. Y el esquema aquí hay una red de corrupción en la petrolera estatal que desviaba pagos de cargamentos de crudo mediante operaciones paralelas con criptoactivos y buques fantasmas. ¿Te suena? ¿Te suena? No, pues es que es increíble, o sea, evidentemente ahí todo el mundo sabía, ¿no? Claro, esos montos no pueden desaparecer. Desde Maduro, o sea, por favor. Claro. ¿Tú crees que una auditoría no salió? Claro. Por favor, ¿no? Entonces, ahora sí ya vámonos al segundo lugar que sí tienen los montos ya así chidos, o sea, es el caso Lava Jato, que fue Brasil y
parte de la región, por ahí, 5,000 millones de dólares en multas y desvíos comprobados globalmente. Aquí la red de sobornos de la constructora Odebrecht es donde entra con 5,000 millones de dólares a políticos y ejecutivos en la estatal Petrobras para asegurar contratos públicos. Y obviamente los contratos públicos inflados en más de 10 países de la región, por eso no solamente mencionan Brasil, ¿no? Sino que ocurrió incluso México, aquí sí, no, pues es la empresa esta que sobornaba, ¿no? Incluso, digo, hay que decirlo, no sé qué tanto, pero ¿cómo se llamaba el director de Pemex que al final metieron a la cárcel? Que metieron a su hermana. Y a la mamá y a la hermana también, de repente están entrando y saliendo toda la familia. Que parece que fue sobornado fue director de Peña Nieto. Bueno, entiendo que está confirmado, ¿no? Sí, el soborno está confirmado para él, ahí la operación pues, y que utilizó, y bueno, y el supuesto es que utilizó a la familia para... Incluso esto embarraba también el dinero de la campaña de Peña Nieto, porque en cierta manera estaba metido. Ese es un caso único porque me tocó, ¿sí te acuerdas que ya nada más por morbo leí el libro de él? El tipo viene de una familia de millonarios. Su esposa es millonaria, es una alemana millonaria. O sea, es decir, no tendría por qué haber recibido, o sea, él recibió nada más 2-3 millones de dólares. Digo 2-3 millones comparado con estos montos, pues realmente no es nada, ¿verdad? Y luego, al final lo terminan seduciendo. Emilio Lozoya, exactamente. Y lo terminan embarrando por una cantidad que él va prácticamente a dejar en depósito una de sus casas. O sea, no pudo haber dicho simplemente, oye, yo no me meto en esto. O sea, no me meto en esto. ¿Por qué? Porque no necesito dinero. O sea, no sé por qué tendría que haberlo estado, pero es un caso particular. Pero ahí te va, ahora sí el más grande, el que te había platicado, el huachicol fiscal. Y fíjate, ese es el primero. El primero. Acuérdate, Odebrecht, 5,000 millones de dólares. ¿Y cuánto está el...? El monto estimado del huachicol fiscal está en 30,000 a 35,000 millones de dólares. O sea, en pesos mexicanos son 600,000 o 700,000 millones. El monto que no sería un robo, ni siquiera un desvío de recursos robo como tal, sino más bien una... Que es como... No pagaron, es un contrabando técnico y evasión fiscal donde grandes redes importaban combustibles declarándolas falsamente como aceites o lubricantes para no pagar. Y entonces lo vendían aquí muy barato. Claro. Y es como recibían exactamente, ahí era como ordeñaban, vamos a decir. Es una ordeña, claro. Ordeñando pues un guachicol, o sea, tenían fiscal. Una tubería aparte, pues. Claro, sí. Clandestina. Y no pagaban IEPS y no pagaban IVA. Claro, y entonces, échale el monto, o sea, ¿cuánto le están cobrando a Salinas? ¿De cuánto era el monto que debía Salinas que no ha pagado impuestos? El de la televisión, sí. Era 53 millones ya con los recargos, ¿no? Pero creo que terminó pagando como 35, 38 millones de dólares. No, de pesos. Fíjate, bueno. No 35,000, ¿no? No 38 millones, pues así los pagan. Sí, bueno, nosotros no, pero ellos sí. Pero a lo que voy, yo recuerdo una declaración de la presidenta de Sheinbaum que habían hecho un programa a partir de lo que había pagado Salinas, gracias a gente, no dijo directamente el nombre, pero le dijo de unas becas a unas personas que tenían, pues pertenecían a un grupo vulnerable y decían que esto era gracias a que la gente le habían quitado estas Salinas, le habían pagado a la gente que no pagaba. ¿Cuánto perdió con el huachicol fiscal? Y yo no le veo el mismo empeño que tiene en perseguirlos. ¿Por qué? Porque están señalando, pues ya sabes a quién. O sea, al hijo de ya sabes quién. Bueno, a ver, eso es especulación y vamos, la verdad es que dar por sentado eso es como que es especulación. Sin embargo, fíjate cómo... O sea, es una red internacional de fraude. No, sí. O sea, obviamente necesita empresas norteamericanas que estén en eso. Pero no solo mexicana, no solo gente mexicana. ¿No lo detectaba? No, si pasa por la aduana, o sea, es como decir el típico dicho ese de que nadie está viendo el elefante blanco en la recámara, pues no, ¿cómo no es el buque enorme que está pasando por ahí? Las aduanas, o sea, la misma Marina, o sea, a mí no me cabe en la cabeza que la Marina fue el que creó toda esta red, no, los invitaron en algún momento. Hay alguien que tiene que estar desde pues arriba. En la Marina no creo que haya estén formados en inteligencia financiera, ¿no? No, incluso, discúlpenme, pero Rufo a lo mejor sí tiene que ver, no sé, o sea, yo no tengo duda
de que Rufo esté metido en cosas de esas. No obstante, No creo es que hay el tamaño. mucha más gente Sí, metida. exactamente. Yo creo que no le da. Que Y, me disculpe, y pero no, le da. y no era de la misma red, por decir así, o lo que sea. Sí, entonces imagínate nada más esto, cuánto le representó al fisco. Hay que ver, puedo sacar la cuenta de cuánto es el presupuesto, pues más o menos cuánto es el presupuesto, ya viene el paquete, ¿no?, económico. Por estas fechas también hay que hablar cómo va a quedar. Ya está armadito, ya lo está por Puede ser como, ¿qué será? Como 10 billones de pesos aproximadamente. Billones, 10 billones de pesos. 600 y 700 millones de pesos, ¿cuánto representan de eso? O sea, échale en programas. Bueno, 700 millones representa un poco menos de lo que se paga de servicio de deuda. Bueno, pues sí, también digo... Que es lo que le quita al presupuesto para otro tipo de gastos. Como sea, aquí está el déficit que trae la presidenta. Aquí lo tiene. Pero bueno, vamos rápidamente a un corte y regresamos. Regresamos, no se vaya. Continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio. Continuamos en Solo Negocios Radio. Estamos ya aquí Solo Negocios, estábamos platicando precisamente de algunas ofertas de automóviles que hay en la ciudad. Pero bueno, antes de irnos al corte, estábamos hablando de estos fraudes, o sea, megafraudes, que al final terminan haciéndoselos a nosotros, en este caso a nosotros, o sea, ese dinero no lo sacaron del bolsillo. Yo no sé si... No, es mucho dinero, es decir, no lo robaron en el sentido de decir, no se metieron en un banco y sacaron el dinero, sencillamente es algo que no metieron, no introdujeron al circuito financiero mexicano. Y fíjate que es posible... Bueno, al público. Incluso es posible que... ¿Quién sabe dónde lavaron ese dinero? Que ese dinero tampoco es lo que hayan generado esos montos, porque tal vez estaban vendiendo la gasolina más barata. Sí, o sea, no necesariamente al mismo precio y quedándose con el impuesto. Es probable que la hayan dado más barata. Vamos, la compraban al precio y la daban y la vendían a más, ¿no? Un poquito porque más, no sí. pagaban impuestos. Pero yo imagino que era más barato que como estaban las Pero también necesitaban sin IEPS, sin IVA. Empresas en Estados Unidos. ¿Sabes? Yo pienso que... Ya ves que acusan a una familia que tiene una gran empresa en Texas y no sé qué de eso. Yo creo que incluso necesitaban hasta distribuidoras de gasolineras, porque probablemente les vendieron a algunas gasolineras ese combustible. Sí, es muy probable y que lo hayan vendido a un precio un poco más barato. No sé, especulaciones. Ahora sí que estos son cosas que no sabemos, que ojalá algún día sepamos, o sea, así como que algún día si me dicen qué quieres saber, en lugar de dime algo que si te voy a decir un secreto, si se me concede la vida eso, ya no voy a pedir que me digan quién mató a Kennedy o a Colosio. Le voy a decir, dígame la verdad, cómo se armó el huachicol, fiscal, la verdad del ¿no? huachicol. Sí, la verdad del huachicol fiscal, porque además la estafa maestra, esto ya es una cosa de niños, la estafa maestra que tanto... Bueno, pero no significa que no sea un fraude también. No, siguen siendo fraudes, no, y tiene su responsabilidad. Claro. Nada más que en el monto y la forma como se presentó. Sí, y no es por inflación, que sea el monto más grande. Oye, si cambiamos un poco de tema también, mira, el Economista, el periódico El Economista, bueno, obviamente con datos del INEGI, saca una pequeña gráfica en donde, bueno, primero
que está representada por el mapa de México y con divisiones estatales, pero dice la actividad económica estatal, tasas de crecimiento promedio anual en los últimos 3 años por estado. O sea, hasta 2023, 24, 25. Crecimiento de la economía por cada estado en los últimos 3 años. Por año. Es un promedio por año en los últimos 3 años. A mí me sorprendió mucho porque el estado de Chihuahua tiene una tasa de crecimiento promedio anual en los últimos 3 años del menos 2.71. Ni siquiera estancados. No, estamos creciendo, decreciendo. Decreciendo. Es negativo. Sí, porque te digo, ni siquiera estancado, vamos para abajo, simple y sencillamente. Campeche de menos 8.56. Pero Chihuahua está en los últimos 5 lugares de crecimiento en el país, en los últimos 3 años. Ahora sí que por primera vez, porque no estábamos en esas listas. Y los primeros 4 estados, los que superan el 2% anual de crecimiento en los últimos 3 años completos. O sea, en otras palabras, los que van jalando la carreta del país. Pues no creo que la jalen porque son estados muy pequeños. Sí, bueno, pero a lo que voy, si tenemos un crecimiento de 1.5. Es Hidalgo. Hidalgo se había que es muy pequeño, que está... o sea, no puede jalar al país, sí, no creo que sea tanto. O sea, no es que sí, pero también Nuevo por lo León mismo, esté creciendo, por lo mismo Jalisco, de que sea pequeño, sí. Chiapas, Colima y Tamaulipas. O sea, el mundo al revés. Ya los estados los grandes, que ¿no? ya están en negativo son prácticamente la mitad, o sea, la mitad de los estados en positivo y la mitad en negativo, pero llama mucho la atención que sea Chihuahua uno de ellos. Y Chihuahua está justo debajo de Baja California, que son estados fronterizos con una vínculo e incluso dependencia importante con la industria maquiladora de exportación. No están otros estados fronterizos del norte de México más que en los negativos. No están Sonora, Baja California y Chihuahua. No, pues te digo, yo creo que es una pero eso se puede explicar con esto que ha estado pasando, ¿no? Sí, yo creo que por Estados Unidos. Unidos, claro, sí. Claro. Sí, o sea, no es algo interno al final del día. Y yo creo que el crecimiento que tiene Hidalgo es que, pues, oye, tienes un peso, al siguiente ya tienes 2, pues ya tienes el 100% más, ¿no? Entonces, eso es lo que podría explicar. Pero seguramente, pero hay sectores que jalan a la economía. Sí, Hidalgo normalmente es la leche, ¿no? Algo, no sé si agropecuario, o están empezando también a industrializarse en el sentido más actual, a través de la industria maquiladora de exportación, no sé. Pues yo la verdad no creo que esto vaya a cambiar durante el gobierno de Trump, honestamente. Nuevo León sí está en positivo, pero bueno, muy poco, a 1.19% anual. Que estoy hablando de los estados fronterizos del norte de México porque quiero como contrastarlos. Coahuila, o sea, Nuevo León es el único que tiene positivo, vamos a ponerlo así. Sonora y Coahuila, ¿cómo anda? Sonora está en negativo, menos 1.32. Baja California menos 1.97. Chihuahua, no, pues entonces estamos en el promedio. Menos 2.71. Coahuila menos 3.02. Coahuila menos 3. O sea, los dos únicos estados que tienen una tasa positiva son Tamaulipas, que rebasa el 2%, y Nuevo León, que apenas rebasa el 1%. Llama la atención que estos deben de tener sus propias características, pero de los 6 estados fronterizos, sí, realmente 2 nada más están jalando. Entonces, yo no explico esto más que por el tema de la industria maquiladora de la economía de Estados Unidos. Sí, al final, yo creo que en este punto sí estamos jalando. Pero al país, ¿por qué te dicen? Pero hacia abajo. ¿Por qué hay tanta información local? Y digo local a través particularmente de los gobiernos, el gobierno estatal a través de desarrollo económico, que dice vamos subiendo bien y que vamos subiendo. Lo que pasa es que lo han de manejar por sectores, porque eso ha de ser la totalidad de las actividades económicas, ¿no? En el estado. Y entonces te dan por sectores, seguramente hay sectores que están puntuando y hay sectores que están jalando hacia abajo. Pero que te haya ido así los últimos 3 años, no es Es como si un alumno, o ¿cuál es mi calificación final? Es esta, los parciales no cuentan.
Sí, que en un parcial te fue bien, qué bueno, pero la final es... Algo no está funcionando bien en la economía. También es algo que debe sentarse los tomadores de decisiones en nuestro gobierno a decir, oye... Local, en nuestro gobierno estatal. Local y estatal, y decir, tenemos que empezar a cambiar el modelo. O sea, porque ya no te da Bueno, más. pero eso se está diciendo desde hace 15 años sí, ya. pero no se está haciendo. O sea, ya se tienen que sentar a decir. No decir es que, bueno, voy a hacer chips. No. No es de que hago automotriz y de repente, pues lo cambio por aviones. No, espérame. No me dan los aviones. No, chips. Las reconversiones industriales son de mediano plazo mínimo. Claro, no son de hoy a mañana. Son invenciones que de repente se sacan y dicen, ahora vamos. Lo que ellos dicen son invenciones, pero yo digo, cuando hablas de una reconversión industrial es algo de mediano y largo plazo. A mediano y largo plazo porque hay que invertir. Porque casi yo he escuchado así autoridades que dicen casi que mañana ya estamos en otra situación, pero no va por ahí. Una armadora en Parral, no sé si se acuerdan con César Duarte. Que iba a poner una armadora en Parral, pero no tenía, pero es que ese señor no tenía idea de lo que es una armadora, ¿no? En la vida. Pero bueno, sí me acuerdo de esas cosas. Es como cuando dicen que ya vamos a estar fabricando semiconductores mañana. Claro, óigame, discúlpenme, pero no tienen idea de lo que es eso. Sí, no hay forma. Pero a lo que voy es, en algún punto sí podría haber forma. O sea, hay que empezar los países que lo están haciendo empezaron en algún punto. Nosotros también deberíamos empezar a hacer algo así. Lo que veo, y sí lo dije una vez en una mesa, pues creo que estabas tú también presente conmigo, no recuerdo, dije... o sea, ¿cómo vamos a tener resultados diferentes si estamos haciendo lo mismo de siempre? Sí, pero ¿desde hace cuánto lleva la maquiladora? ¿60 años? Y a mí me contestaron, no, ya estamos haciendo cosas diferentes. No le veo todavía que estamos haciendo diferente, pero que vamos a aceptarlo. Ok, pero bueno, se nos acabó el programa. Se nos Arturo acabó el programa antes de que nos quiso ahora por lo que dijimos en el programa. Es que no lo saludamos también. Bueno. Saludos, Arturo, aunque sea ya al final, pero bueno. No, le damos las gracias por acompañarnos durante estos 60 minutos. Lo dejamos, con Israel, que ahorita tiene las noticias, y el día de mañano con Alejandro Sandoval, por favor, durante toda la semana. El viernes hay un evento de Guillermo Soria también, es gratuito, pues bueno, les podemos pasar más datos en la semana a través de Alejandro, para que se inscriba, vayan, porque hay talleres muy interesantes, realmente valen la pena, y nosotros nos escuchamos la semana que entra, Luis. Entonces, muchas gracias por acompañarnos. Agradecemos su atención. Nos escuchamos de lunes a viernes de 4 a 5 p.m. a través de Radio Mexicana 1300 AM. Contáctenos. Correo electrónico. correo@solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com/solonegociosmx. Twitter. @solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. Radio Mexicana, nuestras noticias, presentó.